Hemos llegado por fin a un acuerdo con las diputaciones provinciales y hoy hemos aprobado el protocolo que vamos a firmar con ellas relativa a la deuda que tiene que ver con el IBI, ¿no? Que en el caso de la provincia de Badajoz son de 12 millones de euros, en el caso de la provincia de Cáceres de 4.300. Hemos hecho un esfuerzo a lo largo de este año, pero la deuda acumulada entre el año 12 y el año 16 hacía que tuviéramos que abordar la solución de este asunto y lo hemos abordado alcanzando un acuerdo para ponernos al día a lo largo de los próximos 5 años, un 20% cada uno de estos años de la deuda viva y no acumular ya nunca más deuda e ir pagando, presupuestando el correspondiente IBI de cada uno de estos años. Agradezco especialmente la generosidad de las diputaciones porque este acuerdo podía no haberlo firmado. O sea, podía habernos exigido con toda justicia que hubiéramos pagado lo que debíamos, ¿no? Nos permiten este aplazamiento, cosa que agradecemos porque nos permite también seguir intentando cumplir con el objetivo de déficit que tenemos marcado, ¿no?